Otro invitado importante el día de hoy, con quien abrimos el programa, es el doctor César Nakasaki, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, porque ayer se dio a conocer esta denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, en contra precisamente del expresidente, de la vicepresidenta Mercedes Arauz, de Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca, José Berley Arista Arbildo, Bienvenido Ramírez y Marita Herrera Arévalo. ¿De qué se acusa o denuncia a Pedro Pablo Kuczynski? Acá dice, imputación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski Godard en su condición de presidente de la República. Dice, instigar dolosamente a miembros del Poder Ejecutivo, congresistas, funcionarios públicos y personas particulares de su entorno más cercano a cometer los delitos de cohecho, activo genérico y tráfico de influencias, por cuanto les habría determinado para que realicen acciones con el fin de captar a congresistas de la República dispuestos a cambiar el sentido de su voto o abstenerse del mismo, tanto cuando se presentó la moción de orden del día. Bueno, hablamos de las vacancias presidenciales. Es decir, el cerebro detrás de la compra de votos para salvar de la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski fue, según esta denuncia, el propio Pedro Pablo Kuczynski en su calidad de instigador. César Nakasaki está con nosotros. Muy buenas noches, doctor Nakasaki. Buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su primer comentario al sustento o a la recepción que ha tenido usted como parte involucrada en esta denuncia? Bueno, lamentablemente era algo que se esperaba, pero que genera gran indignación porque en esta guerra que tú has reflejado en el Congreso, donde se enfrenta Congreso, gobierno y el fiscal de la Nación, las personas investigadas y los casos penales se han convertido en armas de guerra. Y el caso Mamani Videos es un muy claro ejemplo. Es una pistola que cada vez que se necesita, primer disparo, destruir a los Avengers, les abren proceso penal. Segundo disparo, contra Bruno Yufra, denuncia constitucional. Tercer disparo, una investigación preliminar contra el expresidente Kuczynski, la vicepresidenta Mercedes Arauz, el ministro Bruce, el ministro Arista, y se da 8 meses para desarrollar defensa. Antes de ayer necesitaron un nuevo balazo en este último enfrentamiento entre el fiscal de la Nación, que arranca saliendo por los canales en la noche y en la mañana. El presidente le responde desde el Palacio de Gobierno. Abruptamente, lo que debió durar 8 meses, lo cierran a los 2 meses con diligencias pendientes y nos enteramos en la tarde de la denuncia constitucional. O sea, cada vez que se necesita un balazo en esta guerra, se hace uso y abuso del caso de los Mamani Videos. De los Mamani Videos. ¿Usted diría entonces que el fiscal de la Nación lo que está haciendo es enfrentarse al presidente Vizcarra a través de gente con la que él ha trabajado, como ha sido vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, ha sido ministro suyo, ha compartido gabinete con otras de las personas aquí mencionadas? Hay una guerra política que no responde a motivaciones políticas, no es la socialdemocracia contra el comunismo, no. Acá lo que hay es grupos políticos que tienen problemas penales y utilizan a la política y a la justicia para solucionarlos. Y mientras que hay esta guerra, vamos a ver acciones como la que estamos comentando de los Mamani Videos o la prisión preventiva arbitraria de Keiko Fujimori. Tiene que acabar esta guerra. Mientras que no acabe la guerra política, vamos a ver casos politizados. Y si algo me ha enseñado la experiencia es que cuando la política se mete en el derecho, la justicia desaparece. Eso nunca termina bien. Comprender de parte de los políticos, pero ¿cómo entenderlo de parte de la Fiscalía? Es que el problema es que si te disparan, tú disparas. En una guerra no interesa quién la comienza, sino que si hay una guerra, la única manera es que uno venza a otro, con lo cual perdemos todos los peruanos o que acabe la guerra. Por eso es que yo creo que hay que asumir posiciones radicales. Si se trata de definir si el fiscal de la Nación se tiene que mantener o no en su cargo, la Constitución dice que solo hay un camino, un antejuicio, y el Congreso, dando todas las garantías de transparencia. Y el otro tema que tiene que acabar es la criminalización de los partidos políticos a través de los financiamientos de campaña, que no son delito. Yo ahí haría un claro deslinde. Financiamiento de campaña que no es delito, de una vez sacarlo. Y va a desaparecer la guerra
y me quedo con los casos de corrupción, de soborno, donde ahí sí aplico la ley con toda su dureza. Vayamos al caso concreto de Pedro Pablo Kuczynski. Instigar dolosamente a miembros del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el sustento de la denuncia del fiscal de la Nación? Mira, arranca el caso de los Mamani videos, yo tomo la defensa del expresidente Kuczynski, me apersono y en la Fiscalía de la Nación me dicen usted no puede intervenir. O sea, nosotros no participamos en la visualización de los Mamani videos, en las actas de transcripción, en nada. Meses después nos dicen, a ustedes ya los vamos a empezar a investigar. 8 meses. Acabamos de dar la declaración del expresidente Kuczynski hace 2 semanas y estábamos armando toda nuestra defensa. Ejemplo, en Puno se ha adjudicado indebidamente en esta supuesta compra de votos un proyecto de agua residual. Que traigan al director del proyecto, que traigan a los responsables para ver si alguien ha tenido alguna injerencia indebida. O dicen, mucho viajaban los congresistas, que por qué llevaban a estos u otros. Pido que la Casa Militar, la Secretaría de Palacio de Gobierno explique qué congresistas acompañan al presidente a lo largo de todo su periplo. Tú vas a ver, Mávila, que en este caso, y revisas esa denuncia constitucional, no hay ningún acto de investigación, solo los Mamani videos, que dicho sea de paso, sí, ya fueron objeto de un peritaje que ha señalado que los Mamani videos, por no provenir de fuente original, no cumplen con el estándar técnico para hacer prueba. Sin embargo, es lo único que sostiene este caso. ¿Y por qué tendría que considerar la Fiscalía algo que es un peritaje de parte o un peritaje oficial? El único peritaje que se ha desarrollado en la Fiscalía. Ahora, es en el primer caso donde no nos han dejado intervenir. Esa información recién la estamos conociendo, porque a partir que recién nos han incorporado, recién se tiene que trasladar la información. Lo que tenemos claro es que solo hay un peritaje en la conclusión que te acabo de señalar. Y a ese peritaje, perdón, a ese peritaje sí, pero a los Mamani videos ustedes no han tenido acceso directamente. Nunca nos han permitido participar en visualización, no nos han permitido interrogarlo a Mamani. Por ejemplo, no nos han permitido que explique él por qué hasta ahora no entregó originales. ¿Por qué no ha dado las fuentes que se necesitan para verificar la autenticidad de las grabaciones? Nada. No nos han permitido acceder. Por ejemplo, ¿hay algún funcionario que haya sido llamado por la Fiscalía de la Nación para comprobar alguna irregularidad? Ninguno. ¿Han traído algún expediente administrativo de alguna obra o la designación de algún funcionario para ver si hay alguna irregularidad? Cero. Solo los Mamani videos y un testigo reservado, con el clásico problema que hemos conversado otra vez, que acá creen que la medida de protección es que al testigo no lo interrogan, solo lo interroga al fiscal. Y falso de toda falsedad, porque la protección es sella su identidad para que lo interroguen. Tiene usted, bueno, me imagino que no podemos revelar el nombre de este testigo protegido, porque hay un testigo protegido en la investigación contra el expresidente. Que nadie ha podido interrogar hasta ahora. Que nadie ha podido interrogar, solamente la Fiscalía. Nada más. Así está trabajando la Fiscalía con los testigos protegidos. No sé de dónde he inventado, porque te pido que por favor le preguntes a un solo fiscal dónde está la medida de protección que nadie lo interrogue. No existe. Así como si tú no me entrevistas, no hay entrevista, si no hay interrogatorio, no hay testimonio. Pero acá, bueno, se está avasallando, producto de esta guerra que te estoy comentando. Correcto. ¿A quién le conviene lo que está haciendo Pedro Chávarri? Yo te diría que no le conviene a nadie. ¿Pero no le convendría a Fuerza Popular? ¿No pero es un instrumento el fiscal de la Nación en este caso de Fuerza Popular? Mira, ¿A quién sirvieron los Mamani videos? Pero ojo, esa especulación servía. Si tú me preguntas, los Mamani videos fueron para destruir a los Avengers. En una venganza. ¿A los Avengers o a Pedro Pablo Kuczynski? A los Avengers, pienso inicialmente. Yo pienso que pensaron en destruir a los Avengers. Por eso es que la primera versión de los Mamani videos es proceso penal solo contra los Avengers. A Pedro Pablo Kuczynski lo tenían como una carta de negociación con una investigación que no terminaba de cerrarse. Pero el problema es a quién beneficia, no beneficia a nadie. Porque esa figura del blindaje de Fuerza Popular a Chávarri
se ha destruido con el peligro procesal que ha construido el juez Concepción. Yo recuerdo que en un momento aquí en el programa difundimos unas imágenes que de pronto tiene el switcher a mano, que son las imágenes famosas de este viaje en el que Pedro Pablo Kuczynski se vanagloriaba, lo dijimos así, se vanagloriaba, se exhibía, decía, fíjense que de pronto ustedes, señores del fujimorismo, no tienen necesariamente todos los votos para poder vacarme, que es este famoso video o fotografías que publicó Kenji Fujimori también en sus redes sociales, donde él salía en un helicóptero, me parece que era, con el presidente y se tomaba un selfie y decía, aquí acompañando al presidente, apoyando la gobernabilidad. Estas son las imágenes. Está el presidente, ahí está Bienvenido Ramírez, está Mercedes Arauz, ¿no? En la visita que se hace en su momento. Entonces, esto también se toma como prueba de que aquí hay una alianza subalterna y que algo tiene que haber a cambio cuando se exhiben Pero así. vamos a evaluar ahí. Ahí se trata de las obras de reconstrucción por la destrucción del Niño Costero. Y habría que preguntarse si los congresistas tenían que cumplir un papel o no. Y si está ahí Bienvenido Ramírez, él es el representante por Tumbes. No hay ningún acto de investigación que diga que ha habido un acompañamiento indebido de algún congresista, porque van congresistas del lugar, van congresistas que son especializados en ciertos temas. O sea, los criterios para llevar congresistas en los viajes que hace al presidente son múltiples. A lo largo del tiempo, los distintos presidentes tienen varios criterios. Es más, se ha analizado si es el presidente el que arma la comitiva. Ni siquiera eso se ha indagado. Porque, claro, el cargo es la instigación a que otros cometan el delito. Pero no se ha demostrado ninguna compra que haya significado obra por voto. Más allá que en su momento se tendrá que discutir más adelante si eso es soborno. Soborno es: yo te vendo la función pública a cambio de una ventaja particular para mí. Pero si yo soy la comisión de presupuesto y digo, te apruebo la ampliación del presupuesto de la República a cambio que hagas un hospital para Chiclayo, eso no es soborno en ningún lado. Pero eso en su momento se verá. Nuestro reclamo hoy es que si el fiscal de la Nación dijo, tienen 8 meses para defenderse, ¿por qué a los 2 nos corte el caso? Si el partido de fútbol es de 90 minutos, ¿por qué a los 25 lo acabas? Usted dice, no hay prueba de compra, pero el fiscal podría decir, no se concretó, digamos, en el mejor de los casos no se puede haber concretado, pero la instigación sí se podría demostrar. No, la instigación necesita que se consuma el delito. Y el delito tendría que ser que se haya ofertado. Y se tendría que probar que algún ministro ofertó, que algún congresista aceptó. Y eso no está establecido. A ver, Solo los Mamani videos, insisto, es el único material que existe en este caso. No hay Ese ninguna... es el soporte de la denuncia. Sacas los Mamani videos, no hay caso. No hay caso. Entonces, revisemos un cronograma o algunas anotaciones que manejó en su momento la defensa del exministro Bruno Yufra. Por ejemplo, la defensa del ministro Bruno Yufra señala que todo esto ocurrió el 19 de marzo. Fue en un solo día que se registran todos los Mamani videos. El congresista Mamani en ese momento había hecho un anuncio público de que no apoyaría la vacancia, de que por lo menos lo estaba pensando porque quería beneficios para su pueblo. Eso ya está dentro del cuadernillo fiscal, por lo menos en el caso de Yufra. Entiendo que esto ha sido presentado por su defensa. El congresista Mamani le pide al abogado del presidente, el señor Borea, que le instruya con argumentos jurídicos para defender la no vacancia. ¿Usted ha podido conversar con Borea sobre esto? Sí, con todo. O sea, el señor Borea dice que Mamani fue el que lo llama o cómo se coordina esa famosa para que haya reunión. una explicación estricta de argumentos jurídicos que debían llevar a sostener. Permíteme dos cosas bien concretas. Kenji Fujimori y un conjunto de congresistas que compartía su idea de apoyar a la gobernabilidad y no hacer una obstrucción radical, desde mucho antes de diciembre
que se presente el pedido de vacancia y que se lee el indulto a Fujimori, Sí, sí. desde mucho antes ya había asumido una posición independiente. Ya había señalado, desde que se presenta junto con la esposa del presidente, dando donaciones que no le habían querido recibir en su partido para poderlas entregar en las Ajá. catástrofes del fenómeno del Niño. En la casa de Pedro Pablo Kuczynski se han incautado cartas donde aparecen reuniones de Pedro Pablo Kuczynski con Kenji Fujimori en julio. En julio. O sea, el tema de la salud del padre que expresaba Kuczynski desde la campaña que le preocupaba y que no quería que haya un Leguía en su gobierno, un presidente que muere en prisión en su gobierno, viene desde marzo, abril, totalmente alejado a diciembre. No era un argumento que se pueda sostener el de Mamani, porque si era pro gobernabilidad, podía simplemente tocarle la puerta a Kenji Fujimori y decirle, compadre, vamos. Pero estaba claro que no estaba alineado. Él tenía, él según una agenda refiere, propia. o es un topo de alguien que quería destruir a los Avengers, que es mi teoría, Ajá. o si no, él respondía a otra línea que quería desarrollarse y que nunca se concretó. A mí más me suena lo de topo, porque además que es muy rara su... Un topo de fuerza popular para destruir a los Avengers. Un topo de alguien que quería destruir a los Avengers. ¿Pero quién querría destruir a los Avengers? Y que ha tenido una gran recompensa, si me permites terminar, porque habiendo los medios de comunicación señalado que el congresista Mamani tiene un caso muy complicado de lavado de activos en Puno, hasta ahora yo por Twitter he pedido 100 veces que la Fiscalía explique cuál es el desarrollo de ese caso y por qué hasta ahora no da luz. No pare Paula. Yo quiero recordar con los televidentes un audio que en su momento se propaló en Cuarto Poder cuando el exministro Bruno Yufra asistió al programa a hacer sus descargos. En el reportaje quizá pudo haber pasado desapercibido, pero a propósito de esta denuncia y del contexto, esto es lo que habría conversado el famoso Freddy Aragón, que era el funcionario que luego es destituido, el de Sucamec, que es el que habría ofrecido o coordinado con Mamani el acercamiento con el gabinete y el posterior acercamiento con el propio Pedro Pablo Kuczynski. Tengo entendido de que antes de que Mamani llamara a Yufra, habló con Aragón y esto es lo que conversaron. Escuchemos. Claro, yo quiero pelo. Ya. Entonces tú manéjalo de frente y dile, ¿sabes qué? Pel. Escucharé, lo escucharé, qué es lo que me dice. Escucharé qué es lo que me dice. Pues. Tú dile pues eso a Bruno, no. Dile, mira, somos 5, acá están los 5, ellos son. Mira, acá están, estos son los nombres, yo soy el que lidero el grupo y acá está, ya, lo que yo quiero es esto. No le tengas miedo a nada, hermano. Tú tienes el poder, tú eres congresista, pero ahora tú tienes que ser firme con Bruno, pues, hermano. A ver, tú le escuchas, mire, tú le dices, ahí esta es mi posición, esta es nuestra posición, esto es lo que queremos, ya está. Nada más, ahí lo cierras. Ya, va acá. Ahí lo cierras, me avisas. ¿Qué sensación le produce esta conversación? Acá hay una instrucción a Mamani. Eso es uno, como si dependiera de Aragón, y dos, no puedo explicar cómo un funcionario de mediano nivel del Discamet puede tener algún tipo de relación con ministros y más aún con el presidente de la República. Es una muy extraña puerta, ¿no? No es del partido, para tener algún tipo de relación. Es un señor muy extraño, dicho sea de paso, cuando ha declarado, se ha desdicho de todo lo referido, que fueron habladurías, etcétera, no ha corroborado lo que aparece en el audio, editado, por cierto, ¿no? Ahora, pero yendo al análisis de Mamani, de lo que deja traslucir este audio, es de que la idea parecía no ser necesariamente de Mamani, sino que se le está diciendo cómo tiene que ir y en qué condiciones tiene que ir a negociar con Yufra. Por eso es que te refiero, para mí el congresista Mamani actúa como un topo en un operativo que se organiza para destruir a los Avengers. O sea, que Mamani, él por sí solo, él ideó todo este tema y trató de construir las grabaciones, sinceramente no le veo el perfil. Correcto. Recordemos, ojo, que el fiscal Chávarri denuncia a Bruno Yufra horas después de que Keiko Fujimori publicara un tuit
de alguna manera exhortándolo a hacerlo. ¿Qué había pasado con el caso Siempre de es Bruno una Yufra? reacción. Fue una reacción. Siempre es una reacción. Presionan, denuncian a los Avengers. Vuelven a presionar, lo denuncian a Bruno Yufra. Vuelven a presionar, abren la investigación, contra PPK. Vuelven a presionar, ahora es la denuncia constitucional y agrégale la denuncia de Turner, que viene por otro caso, pero tiene la misma lógica. Golpe acá, golpe contra golpe acá. Y desde aquí habría que hacer una pregunta al presidente del Parlamento, el congresista Daniel Salaverry, quien estuvo al lado del congresista Mamani en la famosa conferencia de prensa sobre las pruebas y los Mamani audios y los Mamani videos. Yo recuerdo que Mamani no pudo expresarse y la bancada lo que dijo fue no, porque él lo vamos a cuidar, él tiene que declarar a la fiscalía, su situación es delicada. Y el problema es que tanto lo cuidan que no dejan claro, interrogarlo. Pero hay otro detalle, que finalmente el audio o el registro de la reunión con Pedro Pablo Kuczynski nunca salió a la luz. Amenazó públicamente que iba a presentar el famoso audio, video, y nunca lo hizo. Si recuerdas, es en una noche fuera del Palacio Legislativo, que él dice, ahora van a ver y voy a sacar el audio, el video del presidente. Y entiendo que la bancada también recibía presiones, la bancada de Peruanos por el Cambio, para decir, hombre, viene el audio del presidente, viene la grabación del presidente, el presidente tiene que renunciar. Al margen de las investigaciones que se tenga que hacer, aquí sin duda hubo una historia política detrás también. Tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski no me cabe la menor duda que es todo un movimiento político y que en la investigación se establecerá que todo lo que se decía que era delito finalmente será descartado. En el caso de Mamani ya se ha determinado que el diálogo en la casa del presidente Kuczynski, porque él despachaba también ahí, porque no vivía en Palacio de Gobierno, no pasó de 10 minutos, donde básicamente el presidente... Pero materialmente no está. No hay grabación, no hay ninguna Pero la grabación. Fiscalía tendría que tenerla. Todo quedó malograda en el dicho. O como Mamani fuera. no ha confirmado haber tenido esa grabación, solamente lo ha dicho ese día en público, pero oficialmente en la investigación no ha vuelto a corroborar que existía una grabación. Correcto, usted va a apelar, me imagino. Lo que estamos haciendo, lo que están es armando la defensa. Lo que estamos haciendo no es un mecanismo de tutela de derecho que permite que cuando el fiscal viola los derechos de los investigados en el procedimiento preliminar, vía esta tutela de derecho tú vayas a la Corte Suprema y que la Corte Suprema establezca que no se puede terminar un caso hasta que no se cumple el plazo dado a la defensa para la presentación de sus pruebas. Correcto, doctor Nakazaki, gracias por haber Marina. estado con nosotros.